presentar pantalla. Ya está grabando. Y vamos a la semana 13. Y creo que se está viendo, ¿no? Ajá. Pues las guerras generalmente traen pues grandes dolor, desesperación, destrucción. Eh, pero no más que en las épocas más contemporáneas. La tecnología usada para el mal, ¿no? Para la destrucción, para el asesinato de miles, ¿no? En masa. Pues, ¿es mala la tecnología? No necesariamente, pues no tiene ni bondad ni maldad, sino cómo se usa y para quiénes se usa. Y eso es justamente una de las lecciones, ¿no es cierto?, de la revolución industrial, ¿no? Pues la revolución industrial viene a ser este momento en que las condiciones materiales, es decir, las condiciones sociales, económicas, en una respectiva burguesía, que es la de Inglaterra, permitió dar lo que llaman los historiadores el take-off, el primer despegue del desarrollo industrial del capitalismo. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Claro, generalmente cuando tú estás en el colegio, esto se ve más que todo como tan solo los cambios en la tecnología, que son muy importantes. Pero esos cambios en la tecnología van a generar también cosas en lo económico, por supuesto, ¿no? Porque va a afectar positivamente la producción, o sea, va a haber producción más barata, va a ser la producción más rápida, la producción va a ser de mayor cantidad y, por supuesto, también de mejor calidad. Todo esto entonces es favorable, ¿no es cierto?, para la dinamización del mercado, para que sea más dinámico, para que fluyan, ¿no es cierto?, en las compras y ventas. Bien, pero no todo es no todo lo que brilla es oro, ¿no? Porque si bien es cierto, va a haber, como le decía, un gran aporte en el ritmo de la producción, que vemos aquí, estos cambios eh, técnicos, ¿no? Va a afectar en lo económico, en lo social, y claro, pues eh, hay que recordar que se está refiriendo a la primera revolución industrial. Si bien es cierto el título, cuidado de tu PowerPoint, dice la revolución industrial, ¿no? Claro, se está refiriendo a todo, pero comenzamos a hablar de la revolución industrial que comienza en Inglaterra, la primera revolución industrial se le llama, muy bien. ¿Y qué ocurre a fines, las últimas décadas del siglo XVIII y se desarrolla pues hasta comienzos del siglo XIX? Bien, ¿qué dice acá? Bases, afán de lucro de la burguesía. Bueno, es malo querer ganar dinero, pues el problema no es el interés de ganancia, sino cómo es que se hace, ¿no? Pues los negocios en los que se va a involucrar la burguesía en los primeros momentos, ¿no? Van a generar grandes acumulaciones, pues en este campo, ¿no es cierto?, de el comercio, ¿no? Trayendo mercaderías como pimienta, etcétera, etcétera, que hemos podido ver, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Digamos que hay un cada vez más eh, interesante, ¿no? Espacio para desarrollarlo. O sea, hay más gente que se involucra, se mete con el tema del mercado. Pero ahora que falta producción. A esto se le llama SV, subproducción, ¿no? Lo que acabamos de decir, que va a superar, va a mejorar, va a lograr remontar la industrialización, es que había poca mercadería, muy cara, producción muy lenta y que por supuesto era de baja calidad. Todo esto al revés viene a ser, ¿no es cierto?, lo que se logra en cuanto a producción, ¿no?
gracias a la revolución industrial, ¿no? Entonces, en ese aspecto, que podríamos llamarle industrialización, tiene pues un efecto favorable. Bien, eh, esta forma entonces donde se acelera la producción a través de las máquinas, ¿no? Lo más directo, ¿no? La industrialización se debe a la llamada mecanización. Y claro, a esto se le conoce como maquinismo. Pero permítame decirles que no es solo maquinismo, obviamente, la revolución industrial, ¿no? Ahí dice abajo, explotación asalariada de la mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, además, ¿no?, de acelerarse los procesos de producción en base a las tecnologías, pues va a haber unas nuevas formas de control de la mano de obra, ¿no? Y va a surgir una clase social, el proletariado. Va a surgir el proletariado. Bueno, vamos a ver eso con detalle, pues. Etapas. Primera, hemos dicho Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido. La segunda, pues Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón. Bueno, ponen en la segunda Gran Bretaña porque, bueno, continúa, pues, ¿no es cierto? Ellos van a seguir tratando de defender sus posiciones, ¿no? Pero en la segunda revolución industrial, digamos, entran, aparecen, ¿no es cierto? Alemania, Francia, Estados Unidos y luego, pues, ¿no es cierto?, la industrialización de Japón conocida como era Meiji, los japoneses. Bien. Dice, características tránsito de la producción artesanal, la mecanizada, mediación en campo de sociedad. Bueno, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que la producción era lenta, cara, en fin, y esto se debía al ritmo artesanal, ¿no es cierto? Es decir, que se hacían las cosas de manera manual principalmente, ¿no? Ahora van a participar mucho las máquinas y que, por supuesto, como tú sabes, ¿no?, la mecánica permite, ¿no es cierto?, pues desplazar energía, ¿no? Como las ruedas dentadas, etcétera, etcétera, los pistones, ¿no? Desplazar energía, pero energía que se produce ¿en dónde? Por ejemplo, en el esfuerzo humano, ¿no? Le llaman tracción animal, tú lo sabes, ¿no es cierto? Pues entonces resulta que con la utilización de la mecánica clásica newtoniana, la tecnología va a tener un pues efecto muy favorable de poder mejorar, ¿no? El uso, ¿no? Y intensificar el uso del trabajo humano. Bien, no es que lo reemplaza. Cuidado, esto es importante recordar. Las máquinas no han reemplazado hasta ahora a los humanos, ¿no? No hay Skynet, ¿no es cierto?, ¿no? Con Terminators, ¿no? Todavía no, ¿no? Que yo sepa. Pues tal vez ya llegó, ¿no es cierto?, a buscar a Sarah Connor, ¿no? Pero yo sepa, las máquinas no han reemplazado a los humanos. Pues lo que sí han logrado, lo que se llama potenciar, ¿no es cierto?, potenciar el producto, ¿no es cierto?, de la atracción animal a través de estos instrumentos de producción. Bien. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque, pues, en la producción interviene efectivamente la tecnología y la mano de obra, ¿no? La tecnología está en manos de los capitalistas, la mano de obra, obviamente, ¿no es cierto?, de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace una distribución de los excedentes. Y es ahí donde Marx habla de la plusvalía, ¿no? Donde el trabajo no remunerado, ¿no? Se refiere, pues, a que cuando vemos la acumulación, ¿no es cierto?, de los excedentes generados, ¿no? Muy poco queda en manos del trabajador y mucho en manos del dueño de los capitales, ¿no? De las fábricas, de los espacios, ¿no es cierto?, digamos, del ambiente, la fábrica, de las tecnologías, ¿no es cierto?, las máquinas y del dinero para invertir, ¿no? Claro, él pone esa parte y el otro parte la pone el trabajador. Pero si haces una regla así como, o sea, utilizas todos tus conocimientos, ¿no es cierto?, de RM, ¿no? Y física, y te vas a dar cuenta que, pues, si son 8 horas de trabajo que supuestamente le pagan, le están pagando media hora, a veces 20 minutos, ¿no?
pues claro, utilizando, ¿no es cierto?, conocimientos científicos. Muy bien. La primera revolución industrial, hecho histórico, la primera revolución industrial. Esta máquina que pueden ver ahí, muchachos, ¿no? Es uno de los primeros tractores, ¿no? Eh, Resulta pues que era una gran innovación que los arados se jalen a caballo, ¿no? Luego de jalarlos con bueyes, ¿no? Esto, por supuesto, implicaba que en vez de que la gente, digamos, ponga una por una las semillas, pueda, pues, campos enteros mucho más rápido. Así también fuera para cortar el trigo, ¿no? La segadora. Hicieron unas inmensas palas, ¿no es cierto?, con cuchillos y la mecánica, ¿no es cierto?, de jalarlo con un caballo permitía, pues, cortar el trigo, pues, que antes se necesitaba 500 personas con 2 o 3 operarios, ¿no es cierto?, manejando al caballo y a la máquina. ¿Bien? Entonces, adivina qué pasó cuando ocurrió eso, pues ya te lo imaginaste, ¿no? Desplazó a mucha gente del trabajo, ¿no? Entonces, 2 o 3 personas con las máquinas y los cientos de otros buscando trabajo. Bien, se van a la ciudad y obviamente algunos encuentran trabajo. Pero, ¿qué va a pasar? Tú lo sabes por tus leyes de economía, ¿no? Si hay más gente buscando trabajo, oferta, demanda, precio, ¿qué pasa? Sí, pues efectivamente, cae el precio, ¿no? ¿Por qué? Porque quien detenta el poder, ¿no es cierto?, económico, puede de financiar, ¿no es cierto?, las ganancias, ¿no?, o el costo, y obviamente entre el costo está el salario. Y mientras más grandes sean los salarios, menos son las ganancias. Y más son, obviamente, más son los costos. Así, de esa manera, entonces, racionalmente, no, no porque eran malos o porque eran buenos, consideraban pues que pues, podían reducir el costo de producción, ¿no es cierto?, ofreciendo trabajos con más baratos sueldos y salarios, ¿no? De esa manera, entonces, en la revolución industrial, sí, efectivamente, hubo mayor tecnología. Pero adivina, en solo 30 años, como dicen los documentos pues, en los cuales se basan los historiadores, en solo 30 años se redujo al 10% el salario de los trabajadores, ¿no? Claro, los dueños de los medios de producción, las herramientas, acumularon más, pero los otros tuvieron que vivir 5 niños en una buhardilla, en un pequeño ático, ¿no? Con los 2 padres, 7, 8 personas, la abuela, ¿no? En un cuarto pequeño, en el Londres del siglo XIX, ¿no? Pues tal vez te hace acordar alguna película de Charles Dickens, ¿no es cierto?, Oliver Twist, en fin, ¿no? Claro que mientras tanto pasaba eso, en otros lados había gente, burgueses, que llegaron a comprarse, pues, ¿no es cierto?, su palacio no piscina, con un lago en su casa, un lago, ¿sí? Y con bosques. Ujú. Pues, ¿qué cosa va a provocar? Entonces va a polarizar, ¿no es cierto?, más ricos y otros más pobres, ¿no? Y eso no lo he inventado yo, no es que simplemente estoy diciendo pues lo que me da la gana, sino es lo que hay en la historia. Bien, entonces, pues crece la población. El factor más conveniente de la revolución industrial es que hay más comida, ¿no es cierto? Ya por la producción acelerada en la agricultura, ¿no? Le llaman revolución agrícola, ¿no? Pues, ah, y claro, esto puede significar, digamos, algo positivo, por ejemplo, la aparición de las vacunas, ¿no? Que, pues, no nos quieran decir que fue por la producción, fue por los mejores sueldos. Eso no mejoró la calidad de vida, todavía no. Pues, sino lo que mejoró fue el hecho, pues, de que la ciencia había llegado a cosas como, por ejemplo, que la viruela no mate a todos los niños, y etcétera, etcétera. Bien, pues, entonces,
Efectivamente, creció la población, pero principalmente, muchachos, se desplazó. Es decir, del campo a la ciudad, del campo a la ciudad, la gente se escapaba, ¿no? Porque decía, por fin ya no voy a estar controlado por el señor. ¿Y qué había pasado? Es que los burgueses decían algo muy sencillo, pues muchachos. Un siervo no puede escoger dónde trabajar, ¿no? En cambio, si tú liberas la mano de obra, la servidumbre, y los burgueses tienen las leyes para hacerlo, recuerda que comenzaron a gobernar en Inglaterra, ¿te acuerdas? ¿No? Declaración de derechos, la constitución inglesa, los burgueses gobiernan ahí, ¿no? La revolución gloriosa. Entonces, es una revolución burguesa, ¿te acuerdas? ¿No? Que llegaron al poder los burgueses en Inglaterra. Entonces, una de las cosas que los detenía era que no podían ofertar libremente, pues, en la mano de obra, ¿no? Pues demandaban mano de obra y estaba retenida en los señores feudales. Estos señores, pues, el colmo, ¿no? No le dejan explotar tranquilamente a la gente. Y entonces, por eso, pues, como eran muy buenas personas, decidieron liberar la servidumbre para que puedan escoger en dónde lo explotan. Perdón, disculpe. En dónde pueden escoger trabajar, ¿no? Pues entonces comienza eh, esta forma, ¿no es cierto?, de captar la mano de obra, ¿no es cierto?, por un lado, ¿no?, en las ciudades y, claro, tener un ejército de reserva disponible, es decir, montones de gente que está desesperada buscando trabajo para que sus hijos coman, ¿no es cierto?, y aceptando los sueldos porque no les queda otra, ¿no? Pues entonces esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, a la par, por supuesto, ya te habrán contado que James Watt, ¿no es cierto?, con su steam machine, ¿no? Su máquina a vapor, ¿no? Perfecto, ¿no? Que comienzan ahí, de ahí vienen los vatios, ¿no es cierto? Claro, tú de termodinámica, ¿no? Pues y todas sus leyes que tú conoces, pues al pie de la letra, ¿no? Pues, y claro, y la aplicación, ¿no es cierto?, en la mecánica, la máquina hilandera a vapor, ¿no es cierto?, la spinning mule, ¿no? Antes de la spinning jenny, ¿no es cierto?, que hacía hilos por montones, sacando de trabajo a por montones también de obreros, ¿no? Y de artesanos. Y también, pues, y con la spinning mule, wow, ya eso pues era pues, un desastre, ¿no? Para los fabricantes, ¿no es cierto?, tener una spinning mule, ¿no? Significaba hacer 1000 hilos a la vez, 1000 hilos a la vez. Imagínate cuánta gente, ¿no es cierto? Vamos a decir que desplazó, ¿no? La spinning mill. Claro, tú lo ves, bueno, profesor, pues así es el progreso. El progreso tiene un costo, profesor, ¿no? A ver, me gustaría que le digas eso a los niños que estaban muriéndose, ¿no es cierto?, de crisis allá en Londres, ¿no es cierto?, porque sus padres no podían conseguir trabajo y algunas veces, ¿no es cierto?, como se ve en la obra en las obras, las madres decidían envenenarlos, ¿no? Algo muy triste, ¿no? Pero que no se cuenta, ¿no? Pero eso es el progreso, pues, ¿no? El progreso tiene costos, ¿no? Pues, eh, entonces, la revolución industrial sí tuvo la spinning mule, ¿no? Una inmensa máquina para hacer 1000 hilos y pico, pues el telar mecánico mejoró, por supuesto, la producción. Y pues Inglaterra ahora se, se achicó. ¿Cómo se achicó, profesor? Recuerda la física que dice, ¿no?, que cuando tú vas a mayor velocidad es como si se achicaran las distancias. Y entonces, con los instrumentos como el barco a vapor, ¿no?, se achica el mar y se achica también, pues, ¿no es cierto?, el espacio de terreno en Londres, con Manchester, con los puertos, Southampton, Liverpool, en fin, ¿a través de qué? De la locomotora, ¿no? Y claro, obviamente también se abaratan los costos, ¿no? Se abaratan los costos del flete, o sea, el transporte de mercaderías, ¿no? Definitivamente, la revolución industrial fue un gran aporte, ¿no es cierto? Pero también, no te olvides, hay que verlo a otra parte, ¿no? El costo social que tuvo, ¿no? El empobrecimiento mayor del sector conocido como el proletariado, working class, la clase trabajadora, ¿no? Ahora, ¿cómo le dicen? Colaboradores, ¿no? Colaboradores, ¿no? Claro, para no tener vínculo laboral, ¿no? Bla, bla, bla.
colaboradores, ¿no? No son trabajadores, no son trabajadores. Trabajadores da miedo porque dice vínculo laboral, después van a pedir, ¿no es cierto?, derechos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, la revolución tecnológica de la primera revolución industrial. Bueno, entonces hemos hablado, ¿no?, de esto. Ahí está, la máquina de vapor, James Watt, ¿no?, el steam machine, también pues la spinning jenny, la locomotora Rocket, ¿no?, de Stephenson, que iba a una velocidad increíble, ¿no es cierto?, de 20 kilómetros por hora, ¿no? Pues con sus, pues, 10 horsepower, caballos de fuerza, ¿no? Pues, en fin, y claro, el barco a vapor, ¿no es cierto?, que innovan en esta parte. ¿Qué pasó? Ya hemos dicho, surgió el proletariado. ¿Qué pasó también? Se acumuló más en los que tenían los medios de producción, las máquinas, las fábricas, etcétera. A esto le llamamos una gran burguesía. Y esta burguesía comenzó también a hacer dos cosas. Uno, financiar proyectos, ¿no?, a través de bancos, ¿no?, de industrias, y los industriales comenzaron a invertir en los bancos. Y poco a poco entonces se formó esto que se llaman, ¿qué cosa? Capital industrial más capital bancario, ¿recuerdas? Economía, capital financiero. Bien. Y comenzaron a ver las llamadas sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Antes había, ¿no es cierto?, que la máquina, perdón, de que la fábrica era Smith and Company, ¿no? Ya, Smith es el explotador. Pero después comenzaron las compañías, ¿no es cierto?, la positiva, con sociedad anónima. No sabes, pues, ¿no es cierto?, quién te está explotando. O bueno, quién está invirtiendo, ¿no?, de manera emprendedora mencionada. Pues, entonces, las grandes corporaciones comienzan a formarse, ¿no es cierto?, porque cada vez es más importante, digamos, conseguir más capitales para hacer negocios más grandes, ¿no? Pero Inglaterra está, obviamente, en la punta, ¿no?, top. Pero, obviamente, los otros países tienen una decisión muy grave que tomar. ¿Cuál es? ¿Se convierten en chupes de los ingleses? O, es decir, compran todos sus productos y solamente le venden materias primas, ¿no? Pues, y se convierten en una especie de mina y campo de cultivo, o le hacen la competencia a Inglaterra, y eso es lo que decidieron las burguesías de esos países, ¿no? No se van a creer el cuento de que vengan los capitales extranjeros ingleses, ¿no? Pues no, que no le hagan caso, esos son terrucos los que no quieren la inversión privada, ¿no? Pues no, los burgueses de Inglaterra se dieron cuenta que, pues, perdón, los burgueses de Francia, de Alemania, que si abrían, ¿no es cierto?, totalmente los mercados, ¿no?, obviamente los ingleses van a decir muchas gracias y chau, ¿no? No va a haber retención de capital. Y entonces por eso emprendieron su propia revolución industrial. Que es un sueño, por supuesto, para los países como Perú, ¿no?, que siguen dependientes luego de 200 años, ¿no? Pues, pero que no es imposible, por si acaso. Es más difícil que antes, pero definitivamente no es imposible. Bueno, entonces, pues, estos salieron a la carga enfrentando a Inglaterra, ¿no? ¿Qué tenían? Por ejemplo, los ingleses tenían el carbón, ¿no es cierto? Habían logrado utilizarlo como fuente para el vapor, tenían la energía de vapor misma y el hierro, pero ahora esto, en una nueva etapa, va a hablarse de, pues, acero, ¿no? Como ya tú sabes, pues, carbono, ¿no?, hierro, bla, 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 menor densidad, en fin. Y por el otro lado, la energía eléctrica, ¿no? Muy útil y más barata. Profesor, ¿cómo decir más barata? Claro, más barata, por lo menos en esa época. Porque los ríos no cuestan, ¿no? Gracias a Tesla. Tesla, ¿no?, pues
pero que obviamente se murió Micio, ya tú sabes, ¿no es cierto? Pero, eh, pues, uh, vamos a ver entonces que se va a lograr, pues, acumular intensas cantidades de energía en un dinamo, ¿no es cierto? En la energía hidroeléctrica, ¿no? La más barata del mundo, que en tu país tiene un montón, pero no sé, curiosamente, es la más cara de América Latina, ¿no? ¿Qué será? ¿Por qué será? De eso ya seguro te explicará tu profesor de economía, ¿no es cierto? Con las maravillosas y grandiosas leyes del mercado, como la ley de Say, ¿no es cierto? Que aquí no sirven para nada porque hay puros monopolios. Bueno, entonces, pues, tenemos que hablar de, entonces, las nuevas fuentes de energía que reemplaza, ¿no? El petróleo, la energía eléctrica, ¿no? Y con sus respectivos aperos, artefactos. La energía eléctrica, los dinamos, ¿no es cierto? Para acumularla. El uso intensivo de los cables de cobre, buen conductor de la electricidad, ¿no? Y que obviamente, ya te imaginas, ¿no? Comienzan a hacerse cada vez más interesantes los grandes países productores de cobre. ¿Pero para qué? Para industrializarlos. Chile está industrializado. No sé si alguien te habrá engañado eso. Y pues Perú, etcétera, ¿no? Los productores de materias primas. Mantenerlos así para que mantengan, ¿qué cosa? Barato el precio, para que ellos pongan el precio, pues lógico, porque si tú comienzas a producir cosas, por ejemplo, alambre de electricidad, etcétera, etcétera, ya no le compras y obviamente no vas a tener que vender tus materias primas, ¿no? Así de sencillo. Me pregunto si los ingenieros eléctricos podrían hacer una fábrica de hacer cables de electricidad. Claro que ahora es un poquito más caro, pero ¿no es cierto? Nos sacarían de la dependencia, ¿no crees? Pues todavía, ¿no es cierto? Seguimos, el mundo está rodeado de cables, ¿no? Pues, aunque bueno, yo estoy transmitiendo con eh, pues, la tecnología digital, ¿no? Pero eh, todavía estamos en eso. Y el motor para el petróleo, ¿no? Importante, Jacob Diesel, alemanes, retando a los ingleses, ¿no? Hemos dicho petróleo, acero y energía eléctrica. Ya. Bueno, hubo otros inventos, ¿no? Por ejemplo, la, la dinamita, ¿no? La pólvora mataba a miles de trabajadores haciendo los ferrocarriles. No había cómo controlarla. La dinamita era controlada. Pues, aunque parezca mentira, una persona que salvó muchas vidas fue Alfred Nobel. Y nunca pensó que su fábrica se iba a convertir de una fábrica de explosivos para construir, para abrir caminos, para unir a pueblos, ¿no? Se convierta en una fábrica de destrucción masiva, ¿no? Que arroja bombas en distintas partes del mundo. Tampoco se imaginó, ¿no es cierto?, que hipócritas van a ganar el premio Nobel de la Paz, ¿no? Pues como, por ejemplo, Barack Obama, qué sé yo, pues haciendo invasiones y destrucción. Pues así que no te metas, por favor, con Alfred Nobel. Él no supo, ¿no? Él quiso halagar a los científicos. Él nunca iba a saber, pues, ¿no es cierto?, que a Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto?, hipócritamente le van a entregar el Nobel de Literatura, ¿no? Haciéndose pasar de persona muy, muy íntegra, en fin. Pues, y claro, entonces, distintos aparatos, ¿no? El automóvil, ¿no? Que efectivamente los costosos ferrocarriles poco a poco fueron desplazados, ¿no es cierto? Ya no hay rieles, los caminos, pero los caminos, muchachos, no se hacen solos, ¿no? Pues se hacen con mucho asfalto y se abren las trochas y las trochas las hacen gentes, ¿no? Y claro, obviamente, pues ya te lo imaginaste, con sueldos bajos, ¿no? Eh, y pues es la época, ¿no?, de otras innovaciones como el fonógrafo y claro,
la abuela de lo que estamos usando para comunicarnos, ¿no es cierto?, que es el telégrafo, ¿no? La primera forma virtual de comunicación, pues, ya que no se desplazaba la persona. Yo no he ido a tu casa a hablar, a hacerte la clase, ¿no? Sino se desplaza la información, ¿no? Con el telégrafo inalámbrico, después con la radio, y luego, por supuesto, internet, ¿no? Ya, pues, a todo dar, ¿no? A todo nivel. Pues, y claro, así como internet ahorita sirve para hacer nuestra clase y aprender nosotros, ¿no? También sirve para hacer negocios como siempre lo fue. De la misma manera, ¿no es cierto? Los telégrafos no era para mandar cartas de amor, ni para saber cuántas personas murieron en la Guerra Civil Norteamericana. Pero, evidentemente, sí, se mandaban mensajes como, ok, ¿no? Pues que no haya muerto, ¿no? Zero killed, no murió nadie. Pues, uh, entonces, pues sí, hay un uso positivo, ¿no es cierto?, de estos instrumentos, pero también, pues no vamos a negar las otras cosas, ¿no? El incremento de la lucha laboral entre los trabajadores de clase obrera y los señores, pues los que controlan las fábricas, las empresas, llevó a un momento, pues clave, ya que por primera vez a los esclavos no era necesario hacerles leer, a los siervos tampoco, pero a los obreros sí, para poder aprender los manuales. Y esto fue un arma de doble filo, pues comenzaron a leer, a hacer periódicos, a difundir sus ideas, a luchar por sus derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Los sindicatos, etcétera, etcétera. Uy, acabo de decir una mala palabra, ¿no? Sindicato, cuidado, ¿no? Pues, uy, pronto voy a, espero que nadie me terruquee por decir sindicato, ¿no? Pues que evidentemente aquí en el Perú, pues ser un trabajador organizado, pues es un peligro, ¿no? Para, para el bienestar, ¿no es cierto?, de la gente, ¿no? Decente. Pues entonces seguimos con la siguiente y ya llega el imperialismo. ¿Qué cosa es el imperialismo? Es pues nada más y nada menos que un momento de la historia en que pues Inglaterra, como no tenía dónde vender sus productos porque los ingleses tocaban la puerta, Alemania, no, ya no te voy a comprar, ¿por qué? Porque quiero ser independiente. Eh, este, Francia, tampoco, disculpa, tampoco te voy a comprar, ya tengo mi propia industria. Y claro, pues, bueno, en Perú sí tocaba las puertas y no le regalaban el guano, ¿no? En fin, los chilenos luego pelearon, mataron para llegar a regalarles el salitre, entre otras cosas. Pues los ingleses necesitaban más mercados, pero no solo, ojo, mercados para vender sus productos, no, sino mercados financieros, es decir, donde colocar sus capitales, ¿no? Y claro, colocar capitales, por ejemplo, es pedir, hacer que le pidan préstamos a los bancos. Y claro, ¿y para qué? Para una telita, no, pues, con una telita no. Para hacer un ferrocarril, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Financiar esos gastos tremendos, ¿no? Y claro, y por ahí que ya ustedes qué puede pasar, ¿no? Para que ofrezcan a tal empresa, a esta otra empresa, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en el caso del Perú y toda América Latina, no creas, pero ¿no es cierto? Aquí nomás no hubo corrupción, ¿no es cierto? Sino es parte de este sistema de ofrecer y entregar en un mundo de se va a dar, claro, sí, sí, efectivamente, Cruz, el imperialismo colonial. Sí, claro, un lapso, sí, dice 1975, debe decir 1875, muy bien, ¿no? Muy bien. Eh, este imperialismo va a ser entonces el que va a buscar nuevas colonias, nuevos lugares para dominar económicamente, ¿no? Financieramente. Y claro, Inglaterra va a ser la primera que necesita eso. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Primera revolución industrial, Inglaterra, la primera que necesita mercados financieros, ¿no? Donde invertir capitales, donde colocar
pues grandes negocios, dónde comprar materia prima barata, que obviamente implica mano de obra barata, ¿no? Etcétera. Entonces, llegan y comienzan a tomar el mundo, comienzan a repartirse el mundo. Bien, como ves aquí, ¿no es cierto? En esta figura, comienzan a repartirse el mundo. Ahí dice, bueno, debe ser un cartel pues francés pero caricatura obrera, ¿no? Mira, ahí dice China, y ahí está, mira quiénes están. Está desesperado el emperador chino, y acá está la reina Victoria, la señora que está de blanco, ¿no es cierto? Es la reina Victoria de Inglaterra. A su costado, que le está mirando feo, su primo, Wilhelm, ¿no es cierto? Federico Guillermo, el emperador, el Kaiser, ¿no? El emperador alemán. A su costado está su otro primo, Nicolás II de Rusia. Sí, pues mira, toda la familia gobernaba el mundo, ¿no? Y luego se mataron, ¿no? Sin ningún problema, estos países. Claro, porque ellos no se mataron, pero no mandaron a sus hijos a la guerra. Y por el otro lado está mirando curiosa, ¿no es cierto? Marianne, que representa a la República Francesa, ¿no? Y claro, también está expectativo ahí mirando así, ¿no es cierto? El imperio japonés, el reparto del mundo. Estos imperios coloniales, luego llegó Francia, poco después, y se repartió una buena parte del mundo. Ahorita vamos a ver seguro en la siguiente diapositiva cómo se reparte en el mundo. Acá está, mira. Esto, lo rojo, es los territorios dominados por el Imperio Británico. Se agarró gran parte del mundo. Las siguientes partes se las va a ganar Francia, y en segundo lugar, y en tercer lugar, pues, va a ser otros territorios en Rusia, en fin. Pero los principales dos grandes imperios coloniales van a ser Inglaterra, con la India, por ejemplo, con Egipto como protectorado, que es un gobierno títere, puppet government, ¿no? Gobierno marioneta en inglés. Pues tenemos a Sudán, ¿no es cierto? Grandes partes de África, casi todo África fue dominado por Inglaterra. Asia también, ¿no? Lo que ahora es Irak, ¿no? Que era el dominio de Inglaterra, se lo quitó a los turcos. Y Francia, que también no se queda atrás, ¿no? Argelia en África, ¿no? Su pequeño Egipto para los franceses. Marruecos se lo va a quitar a España. Después tenemos en la Asia Indochina, lo que ahora es Vietnam, Laos, Camboya, ¿no? Inmenso territorio de 200 millones de personas. Solo en la India, Inglaterra ocupó un imperio, un antiguo imperio de 300 millones de personas, ¿no? Pues, y entonces se fueron ocupando y controlando el mundo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Alemania? ¿Qué pasa con Alemania? Mira Alemania qué dice. Lo que pasa es que Alemania no era Alemania. Si no ves todos sus colores, eran distintas Alemanias, ¿no? Baden, Renania, en fin. Varias Alemanias se unificaron por Prusia. Y claro, Prusia tenía al canciller Otto von Bismarck, y este mariscal, pues, veía que los intereses de la burguesía alemana podían estar en peligro. No tienen pobrecitos materias primas, ¿no? Porque tienen que comprarle al precio que lo hace, que lo venden los ingleses. No tiene mercados. Los ingleses no les dejan vender, ¿no? Quieren vender acá en Perú, que es un país libre e independiente, supuestamente, pero ya están conectados con los ingleses. No pueden vender ni pueden comprar. Entonces, la única solución es la solución, pues, por las armas. La solución, pues, bélica, ¿no? El nuevo reparto del mundo. Claro que en un primer momento se va a dar lo que se conoce como el Congreso de Berlín, intentando un reparto amistoso, entre comillas, del mundo. Alemania recibe un pedazo del África, ¿no? Buena fe, pero nada más. Pero para los orgullosos y poderosos burgueses alemanes, ¿no? Que ya han hecho un negocio de la producción de armas, los Krupp, por ejemplo, ¿no? Los Thyssen, pues los grandes productores de armas. Entonces,
Inglaterra lo que está haciendo es provocar una gran rivalidad por querer quedarse con todo el mundo, por angurrienta, ¿no? Está provocando que Alemania vea como única alternativa destruir su poder y agarrárselo. Alemania a Francia lo derrotó en una guerra, lo humilló, la guerra franco-prusiana, 1871. Y por eso dicen que comienza la paz armada, es decir, los preparativos para la Primera Guerra Mundial. Bien, pero antes de hablar de eso, Estados Unidos, pues tiene una guerra, lo que han muerto más norteamericanos. ¿Y sabes dónde fue? En Estados Unidos. Murieron, pues, casi 500,000, matándose entre ellos. ¿Y por qué era? Ah, profesor, esa lo sé. Para liberar a los esclavos. No tanto, pero sí hubo esta libertad de esclavos, la guerra de secesión norteamericana, y luego, pues, ¿no es cierto?, Estados Unidos ya va a tener una industria imparable, pero que no tiene mercado. Solamente, mira, ni siquiera en su backyard, en su patio trasero, como ellos le llaman ahora a los estados de América Latina, ¿no? Su patio trasero le hace caso porque, ya te dije, tienen que ver con los ingleses, ¿no? Chile, Perú, Argentina, en fin. Entonces, pues, Estados Unidos está, digamos, como esperando un momento para poder ser un grande. Es una joven potencia, ¿no? Muy impetuosa, pero que está aún, pues, enfrentada por los intereses de las viejas grandes potencias. Japón, parecido también, se moderniza, era Meiji. Y ahora sí, vamos a ver esa etapa de la historia, para terminar, que se podría hacer dos clases, ¿no es cierto?, respecto de ella, pero que uh, habría que hablar, pues, en prospección. El imperialismo, entonces, provocaba el querer controlar, monopolizar los mercados financieros. Inglaterra llegó primero, y luego Francia, y entonces Alemania va a ver esto como una clara rivalidad. Luego, entonces, esta rivalidad, así calladito, se van a ir preparando para la guerra. Porque ni modo, ¿no? Porque si quieren hacer una guerra, no la van a pues, preparar en un solo día. La paz armada. Pero ese momento, conocido como paz armada, pues van a haber enfrentamientos entre ellos. No van a poder disimular que están en guerra, pero todavía no en guerra. Por eso se le llama paz armada. Es una hipocresía. No hay guerra todavía, pero están ya alistándose. Ya están en guerra, pero sin decirlo. Pues, cuidado. Nosotros estamos viviendo un episodio similar, ¿no es cierto?, con las potencias. Esperemos, ¿no es cierto?, que no lo solucionen por la vía agresiva. Pues, porque esta guerra, como diría Einstein, la siguiente va a ser con arcos y flechas, ¿no? Pues el mundo puede tener mucho peligro de eso. Bueno, entonces, la Primera Guerra Mundial, el reparto del mundo no satisfizo, no fue conveniente para Alemania, se comenzó a preparar y comenzaron también a formar alianzas. Inglaterra y Francia, evidentemente, eran los que estaban a la defensiva, porque ellos eran los que tenían las grandes colonias. Y Alemania, Austria, Hungría e Italia van a formar lo que se conoce como la Triple Alianza. La Triple Entente, junto con Rusia tenía la ambición de ocupar toda Europa del Este, ¿no es cierto? Es decir, un inmenso o más grande imperio ruso, porque ya era gigante, ¿no? Y entonces, pues, Rusia participó junto con Inglaterra y Francia en la Triple Entente, la Triple Entente, pues que se conoce así. Pues, entonces, comienzan los preparativos, hemos dicho, y los alemanes deciden. ¿Qué hacemos? ¿Entramos por Bélgica? Pues, ¿no? Entramos por Bélgica. Pero, antes de eso, ¿verdad?, me olvidaba de hablar
aparte de estas rivalidades coloniales, de interés entre Inglaterra y Alemania, en el pueblo les infunden nacionalismo, ¿no es cierto?, que enfermiza a veces, el pretexto, ¿no?, que es cuando los austrohúngaros, el imperio austrohúngaro, había tomado una gran parte del imperio turco, toda Europa del Este, casi todo Grecia, estas zonas. Entre ellos estaban las que llamaban los grupos eslavos, como Eslovenia, Croacia, ¿no? Serbia y pues Macedonia, en fin. Todos esos lugares quitados de los turcos los tenían los austrohúngaros y estaban picones, quienes, fastidiados, molestos, los rusos, porque querían expandirse ahí, ¿no? Pues, y entonces había una tensión ahí en los Balcanes, ¿no? Dentro de la paz armada, los Balcanes van a estar constantemente en tensión. Y envía el emperador de Austria-Hungría a su heredero, a su sobrino, y lo matan. Bien, esto provoca un incidente diplomático que al final, pues, hace que Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia, y Serbia, que es aliado de Rusia, activa la Triple Entente. Y obviamente, cuando activa la Triple Entente Serbia, Austria activa la Triple Alianza, y así comienza como pretexto la guerra. Los alemanes estaban listos ya con sus soldados y trenes para ponerse al costadito de Francia, pero no entraron por Francia, no, pues por ahí los esperaban. Entonces, ¿entraron por dónde? Por Bélgica, violando por ese momento todos los derechos internacionales. Agarraron por sorpresa una especie de guerra rápida a los franceses. Pero, pues, los ingleses mandaron prácticamente a la muerte a un grupo para detener, para que no puedan tomar París. Ya no pueden tomar París. Entonces, por eso se le llama esto guerra rápida, guerra de movimientos. La primera guerra de movimientos, pues, se detuvo en cerca de París, en Marne. Pero, pues, para poder detenerlo, pusieron trincheras y soldados y ametralladoras y grandes cañones, pues, y los alemanes lo que hicieron fue lo mismo, poner trincheras y soldados, en fin. Entonces, la guerra ya no se movía, por eso le llaman guerra de posiciones o guerra de trincheras, esta segunda etapa. Y la guerra no se movía, y no se movía, y no se movía. ¿Y a quién le perjudicaba más? A los alemanes, pues, ¿no es cierto? Porque los ingleses, por ejemplo, queremos azúcar, ya, que venga del Perú, ¿no? Pues, o de los países Centroamérica. Queremos comida, ahí estaba. Pero los alemanes, ¿de dónde? Entonces, la guerra, digamos, lenta, no le convenía a los alemanes. Entonces comenzaron a usar todo lo que tenían de tecnología, ¿no? Lo más perverso del mundo, usar, por ejemplo, insecticidas para matar gente, ¿no? Las llamadas guerras químicas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que pudieron en Verdún, pero sin importar que mueran, por si acaso, el DDT que lanzaban, el gas mostaza, decían, no, tú eres alemán, no te voy a matar a ti porque tú me has mandado, ¿no? Pues mataba a todos. Pues, claro, como los hijos de los grandes empresarios no estaban ahí en el frente, ¿no? Pues, entonces, una guerra total le llaman cuando se hace todo para ganar, se utiliza todo, ¿no? Y eso fue lo que hicieron, toda la tecnología, ¿no? Toda la tecnología fue usada, los aviones, los barcos, en fin, los submarinos, etcétera, etcétera. Los ingleses tenían la ventaja, porque además de que eran eran aliados, ¿no es cierto?, estratégicos, los países de América Latina y otros, pues estos países, obviamente, van a tratar de ser bloqueados para que los alemanes, ni por buenas o por malas, pues puedan comprar cosas. Y entonces comenzó una guerra intensa con submarinos y los alemanes dijeron que iban a hundir cualquier barco que quiera meter cosas a Inglaterra. ¿Qué tal raza, no? No le dejan meter cosas a ellos porque pueden meter a los enemigos. No, pero déjame hacer negocios, ¿no? Ah, tramposo, tú dices que eres neutral y le metes cosas a Inglaterra. No. Pues entonces
hunden el Lusitania. ¿Se puede justificar que mueran miles, más de 1000 personas, ¿no es cierto?, en el hundimiento de un barco? No, pero estaba anunciado por los alemanes el bloqueo, que él respondía al bloqueo comercial marítimo de los ingleses. Así que no vengan a mentir, ¿no es cierto? Que, uy, qué pena, no sabíamos que iban a ser tan malos los alemanes, ¿no? Pues que el hundimiento de Lusitania. Bueno, entonces los norteamericanos guardaron sus lágrimas 2 años. Es decir, luego de 2 años de que hubo el hundimiento de Lusitania, entraron a la guerra. ¿Por qué? Bueno, sería largo de explicar, pero el asunto es muy sencillo. Mientras cubrieron esos 2 años, pues eran reyes del mercado. Los alemanes, los franceses, los ingleses estaban matándose y los norteamericanos y su pequeña industria joven, todito el mundo lo tenía para sus pies. Entonces, pues se calmaron y esperaron y seguían vendiendo y esperando, vendían y esperaban, hasta que decidieron en 1917, casualmente, cuando entra la Revolución Rusa al poder y se retira de la guerra, pues que era momento de entrar, ¿no? Con 1 millón de soldados, definen la guerra en los campos de Marne y, claro, obviamente es un favor que no es gratis. Claro, no lo van a decir cínicamente, ¿no? Porque a veces hay hipocresía. Bueno, Inglaterra, te gané la guerra, por si acaso, a ti te he ayudado a ganar la guerra, si hubiera querido me hubiera pasado con Alemania, te hubiera quitado todo, pero no te preocupes, solamente te voy a quitar mi patio trasero, porque me corresponde, pues, ¿no es cierto? Los indios de así de Latinoamérica, ¿no? La gente de Centroamérica, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tú te pones a saquearlos a ellos nomás y no invitas? No, pues, lo siento, Inglaterra, pero así son las reglas de los negocios. Business are business. Entonces, los ingleses y franceses pagaron las consecuencias de ser los que estaban siendo derrotados por solo Alemania, solita Alemania casi, ¿no? Italia casi ni participó, bueno, murieron más que ganar. Y claro, entonces, Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, quiso tomar el control a través de las Naciones y decidir, digamos, el futuro de no una segunda guerra. Los norteamericanos pensaban que tenían la fuerza suficiente, pero al parecer no lo fue, así no fue. Terminada entonces la guerra y el Tratado de Versalles estipulaba que los alemanes no debían producir armas, no debían intervenir en ninguna guerra, no debían siquiera tener un ejército de más de 100,000 personas, no debían, no, en este caso, debían pagar sus deudas. Pero ¿sabes qué hicieron? No pagaron sus deudas, comenzaron a formar ejércitos, etcétera. ¿Cómo? Pues a espaldas de Estados Unidos, ciegos, eran ciegos, no se dan cuenta que estaban armando un ejército. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, por supuesto, ¿no? Cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Que los agarró desprevenidos, ¿no? Claro, ¿no? Ni se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que murieron más de 1 millón de españoles bombardeados por los alemanes. No, nadie se dio cuenta, ¿no? No se dieron cuenta que estaban invadiendo territorios en Austria, bla, 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 ¿no? Que Hitler, ¿no es cierto?, era, una persona muy buena, ¿no es cierto?, que los invitaba a trabajar en los campos de concentración a los judíos o a los comunistas, ¿no? Bueno, nadie se da cuenta, ¿no? Los demócratas son así, pues, ¿no es cierto?, son muy ingenuos. Pues bueno, así entonces termina la Primera Guerra Mundial, muchachos. Espero que les haya podido servir para poder entender un poco esta guerra donde murieron